para esta enseñanza. Los salmos son cantos de confianza, llamado en el hebreo el libro de las alabanzas. Son 150 poemas para ser cantados en el culto. Componen un libro que en su momento se llamó el Salterio, que se sitúa este libro en la tercera parte de la Biblia hebraica, después de la ley y de los profetas. Entonces está el Salterio, que es los salmos. Eso le da una importancia poderosa a los salmos. Eso hace de este texto inspirado, que es inspiración divina. Porque si la ley fue inspirada, si los profetas fueron inspirados, y el Salterio está en la tercera lista de la Biblia hebreica, como lo dije, entonces entra dentro de la inspiración divina. El himnario, los salmos era el himnario, el libro de oración de Israel. Y también los salmos fueron conocidos como la joya literaria de la edad de oro del pueblo israelita. O sea, Israel tuvo una edad de oro donde conocemos que la edad de oro es donde surgen las cosas, donde el poder de ciertas cosas se levanta y está sobre muchas otras. En este caso, nos habla de que en el auge de ese poder de Israel surgieron también los salmos, estaban los salmos ahí latentes. Se le atribuyen 73 salmos a David, 12 a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 2 a Salomón, que son el 72 y 127, y 1 a Moisés, que es el 90, 1 a Etán, que era un guiador de la alabanza en ese tiempo, el 89, y 50 son anónimos. Bueno, algunos de los anónimos se le atribuyen al autor del salmo anterior. Es decir, si el salmo anterior era de David o es de David, puede que el que sigue, que es anónimo, conocido como anónimo, se le atribuya al mismo autor. Sucede en la mayoría de los casos. Son datos que tenemos que tener en cuenta sobre los salmos para poder mirar bien este Salmo 91. Los salmos son ante todo oraciones de alabanza. Oraciones de alabanza. Los salmos expresan los sentimientos del alma en su relación con Dios. O sea que cuando uno lee un salmo, uno tiene que leerlo con tal dedicación que tiene que verse ahí expresando lo que siente o lo que quiere a su creador, en este caso a nuestro Dios. Hay algo que se llama uso de los salmos en la oración personal y son precisamente alabanzas a Dios. En los salmos hay, por ejemplo, alabanza de Dios en general, que son el Salmo 100, 111, 145 al 150. Alabanza a la santidad de Dios, que es el Salmo 99. Alabanza a la omnipotencia de Dios, y fíjese bien en esto, alabanza a la omnipotencia de Dios, ahí entra el Salmo 27, el 28, el 31, el 90, el 91, el que estamos viendo, vamos a ver, el 97, el 113 y el 139. Por eso le dije, dentro de esa alabanza a la omnipotencia de Dios se encuentra el Salmo 91. También hay alabanza a la justicia, el Salmo 94 y 96 declaran eso. Hay alabanza a Dios, creador de la naturaleza, el Salmo 8, el 19, el 29, el 93 y el 104. También hay alabanza a Dios como creador del orden moral, que es el Salmo 24 y 33. Hay alabanza a Dios, dueño de la historia, que es el 47, el Salmo 68, el 78,
el 105, el 106 y el 135. Y hay también salmos que expresan el amor a Dios. Entre ellos el Salmo 63, el 73 y el 103. También hay un salmo que expresa la ofrenda de uno mismo a Dios, que es el Salmo 15, el 16 y el 131. Hay más, y así sucesivamente, los salmos tienen un eco, a lo cual lleva a la persona. También encontramos diversas oraciones en los salmos, por ejemplo, oraciones de la mañana, el Salmo 5, oración de la noche, el Salmo 4 y el 134, oración de acción de gracias, entre ellas el Salmo 18, 23, 40, 92, el 116, el 118, el 136 y el 138, que son oraciones expresando gracias. Hay oraciones de esperanza. Está el Salmo 11, el 13, el 17, el 26, el 54, el 56, el 62, el 88 y el 130. También hay oraciones de contrición. ¿Qué es contrición? En otras palabras, para que lo entienda, arrepentimiento, que es el Salmo 1, el 37 y el 38, el Salmo 51, el 102, el 130 y el 143. Hay oraciones para invocar la ayuda de Dios. El Salmo 3, el Salmo 22, el 25, el 35, el 86 y el 142. Hay oraciones que puede hacer una persona cuando está enferma. Pedirle a Dios de cómo pedirle cómo Dios lo puede sanar o cómo pedirle a Dios que lo sane. El Salmo 41 da una guianza de eso. Y hay una oración de un anciano, que en este caso suponemos que era David. Decimos que era David cuando ya anciano, que es el Salmo 72. Es decir, hermano, los salmos es una riqueza inimaginable que nosotros tenemos en la Biblia. Es un libro de 150 capítulos, podríamos decirlo de esa manera. Y otros salmos se conocen como salmo de arrepentimiento. El Salmo 6, el 32, el 38 y el 51. Hay otros salmos que es pidiendo misericordia. El 102, el 130 y el 143. Y están de los más importantes, que es los salmos mesiánicos, que dan una referencia directa a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entre ellos está el Salmo 47, el 96, el 97, el 98, el Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 72, el 89, el 132, el 110, el 22, el 17 y el 18. Cuando hablamos de los salmos mesiánicos es importante tener en cuenta que si está haciendo referencia solo a esa persona, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso se le llaman como salmos mesiánicos. Son prácticamente profecías en salterio, en canto del Mesías que vendría. Hermano, hay una riqueza aquí de si algún creyente dice no sé orar. Bueno, la Biblia, los salmos le enseñan cómo orar, cómo pedir misericordia, cómo pedir justicia, cómo pedir ser sano, cómo pedir ser perdonado. Todo lo que vimos, y eso es una pequeña cosa de lo que son los salmos. Hay algo importante que decir sobre los salmos. Escúcheme esto. Revela la fe en un Dios, en un solo Dios que había fijado Moisés en el alma de Israel. Enseña infatigablemente, eso lo mostraban y lo enseñaban y predicaban los profetas, y lo hacían saturado de salterio, con una realidad viva que ha penetrado en la vida del salmista. Es decir,
Le resumo, los salmos son mostrando esa fe impregnada por enseñanzas de Moisés a través de la ley y de palabra revelada por Dios al pueblo de Israel, que se metió en el alma de ese pueblo. Y luego vinieron los profetas y lo enseñaban, y eso, todo eso está contenido de alegría, de gozo, vuelvo y repito, de salterio, de música, de canto. Por eso era que David vivía lo que escribía y se lo decía desde el alma, porque se hacía realidad en su vida. Los salmos muestran, escuche esto, que Dios no es una realidad abstracta, no, sino que es un Dios personal. Y ese es un Dios que no se puede dejar a un lado, o que se muestra un poquito por allá, una medio imagen y luego se esconde. No, es un Dios personal que no es solamente la herencia de Israel, sino también que puede ser posesión de aquel simple fiel, de aquella persona que quiere empezar a vivir la vida cristiana. Es el caso, por ejemplo, de Cornelio. Cornelio, no siendo judío, sino romano de ese entonces, encontró a Dios con una fe sencilla. Y eso lo muestra, todo eso que le dije, lo muestra el Salmo 16, que Dios es personal. El Salmo 19 muestra cómo es la ley de Jehová, tan perfecta, y así sucesivamente. Yo espero que haya entendido, mi hermano, esta pequeña introducción hacia ya entrar al texto. Hemos visto, por ejemplo, en el Salmo 91, en la pasada enseñanza, logramos ver el Salmo, el verso 1 y el 2, ¿ya? Y el 1 nos hablaba de ese compromiso que debe adquirir la persona para tener la protección de Dios. No voy a redundar en eso ni me voy a devolver. Alcanzamos a ver eso. Y el verso 2, alcanzamos a ver que el salmista desea lo que el salmista desea hacer de Dios. ¿Ve? O sea, resumiendo, muchas personas hacen de la penca su amuleto, de la herradura su amuleto. El salmista no lo va a poner a Dios de amuleto, porque no es para ponerlo de amuleto, sino como el centro de su vida, el centro de su corazón. Alabado el nombre del Señor. Pero ese hacer, en el sentido no de manipularlo. De hecho, Dios no se deja manipular. ¿Quiere saber por qué Dios no se deja manipular ni puede ser manipulado? Porque el hombre, escuche, no está para el beneficio de Dios, sino que está Dios para ayudar al hombre. O sea, el hombre cree que Dios está para su beneficio. Dios, necesito este regalito, que me venga. Dios, necesito que me vaya bien, que me venga. Dios, necesito este dinerito, que me venga. Dios, necesito que me sane de esto, que me venga. No, Dios no está para su beneficio. Dios está para ayudarlo a usted y a mí. Y quiero que entienda esto muy bien. Hechos capítulo 17. Cuando hablo de que el hombre quiere poner a Dios como su beneficio, es precisamente lo que le digo. Lo que yo pida, Dios tiene que hacerlo. Porque al fin y al cabo, Dios, entre comillas, Dios, tú estás para mi beneficio, para hacer todo lo que yo te diga. No, señores, no es así. Dios está para ayudarnos, sí. Pero Él se guarda el límite, si quiere, de ayuda al ser humano. Hechos 17, 24, dice la palabra del Señor, y escuche bien. Escuche y lea si tiene la Biblia. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Quién hizo todo? Dios.
siendo Señor del cielo y de la tierra, es Señor de todo. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ve? Por eso es que alguien saca esa leyenda que dice que la iglesia no se cerró, sino los templos. Cierta manera tiene razón, porque el templo lo habita Dios cuando los creyentes vamos allá a ese lugar. Ese lugar allá es la casa de Dios y cada uno llevamos la presencia de Dios. Escuche, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Que Dios no necesita de nada. ¿Ve? Que Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Es que alguien hacer una estatua y luego decir, este es Dios. Es como si Dios necesitara que el hombre lo fabricara y que le pusiera todo lo que hay que lleva un ser humano. No, mi hermano. Y dice, Él es el que ha dado a todos aliento y vida y todas las cosas. El 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Es tanto el poderío que Dios tiene y el dominio sobre el hombre, que le dijo al hombre, usted va a vivir tantos años, usted va a vivir estos, y de ahí no pasa. Solo pasará solo si Dios en su misericordia le extiende la vida. Si Dios le puso a alguien 50 años, si Dios no se la extiende, en esos 50 se muere, y ya eso estuvo. Si le puso 70, en esos 70 se muere. Y si a Dios le place, según haya sido la vivencia de esa persona, Dios puede decirle, voy a dar unos 5 años más, y la persona va a vivir 75. Pero eso es Dios, que es el dueño del hombre. El 27 dice, para que busquen a Dios. ¿Para qué Dios les prefijó el tiempo de su habitación en esta tierra de edad? Para que en esa edad busquen a Dios. Lo que pasa es que el hombre tergiversó el texto y cree que está viviendo en esta tierra para placeres, vicios, lo que sea. Pero Dios ha de demandarle esto. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, y este texto importante, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mi amigo, mi hermano, más claro ni el agua. No es Dios que existe para beneficio del hombre, es Dios que existe para ayudar al hombre. Y si el hombre no se deja ayudar, bueno, ahí sí ya es diferente, porque la misericordia de Dios está extendida. No crea que Dios está mendigando el servicio suyo. No, no crea eso. No crea que Dios está como un mendigo diciéndole a usted, te necesito, si usted no viene a mí, yo me muero. No crea eso. Más bien es oportunidad de Dios para que sea salvo. El tiempo que usted tiene de vida, lo que usted lleva de vida, es Dios dándole oportunidad para que sea salvo. Si usted en esos años, 15 años, 20 años, 30, 40, los que tenga, no ha buscado a Dios, entonces usted está perdido. Porque es la oportunidad que Dios le da, los años de vida que tiene, la oportunidad que Dios le da de buscarle a Él. El salmista en este verso declara a Dios su única confianza. Y eso lo vimos ahí en el verso 2. Estoy ahí en el Salmo 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hay una bendición para quien confía en Dios. Amén, en Jeremías capítulo 17,
el versículo 7 y 8, dice la palabra del Señor. Mire usted, el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito. Hay una bendición en aquel ser humano, hombre o mujer, que haya puesto su confianza en Dios. Y dice el 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Qué belleza de texto este, mi hermano. Hermano, hermana, allá en su casa, si usted confía en Dios, si usted puso su confianza en Dios, entonces debe estar así en este tiempo, como este texto dice. Y vuelvo y lo repito, el verso 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Oiga, qué belleza. ¿Ve usted? Usted debe estar así. Mis hermanos, hogares allá de la iglesia, los que me escuchan, que han puesto su confianza en Dios, debe estar así como este árbol, que en este tiempo está aferrado a Dios y tiene frutos, tiene vida espiritual, tiene gozo, tiene alegría, porque Dios es su ayudador. Es en este tiempo que se debe mostrar que estamos como árbol bien plantados. ¿Para qué va a esperar que pase este tiempo para mostrar su vida espiritual? Para mostrar que está fuerte, que cree en Dios, que está firme. No, es aquí en este tiempo que se debe mostrar que somos árboles bien plantados. Porque es en el tiempo de difícil, es que ahí lo dice, que junto a corriente echará sus frutos y no verá cuando viene el calor. ¿En qué estamos? Ve, el calor, la sequía. El árbol está recibiendo agua cuando viene lo adverso. Y en el año de sequía no se fatigará. Es en las pruebas, en las circunstancias que estamos pasando hoy, ahora, ya, en este momento, que tenemos que mostrar que somos árboles plantados junto a las corrientes de aguas. No espere pasar este momento para decir, oh, voy a salir victorioso. No, debe estar victorioso. Debe estar fuerte. Debe estar firme. Alabado el nombre del Señor. Aleluya, dé gloria al Señor ahí en su casa. Glorifique al Señor. O sea, es en este tiempo. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios. Por ejemplo, Ezequías confió en Dios ante aquel perverso de Senaquerib, rey de Siria, que se le vino con todo. Y entonces quiere apabullar al rey, meterlo por allá en un cajón y que no respire. Y entonces el rey saca a relucir su casta de confianza en quién la puso. Y se le para a ese rey, a los mensajeros, y les dice, no, díganle que yo no le voy a servir, que yo no lo voy a seguir. Y entonces como que quedó cavilando ese rey, y bueno, y dígale, pregúntele que en qué confianza es que se apoya para que niegue lo que yo le dije. No, es que mi apoyo, dice Ezequías, dígale a él que yo confío en Jehová de los ejércitos. Alabado el nombre del Señor. También tenemos ejemplos como Josafat, que confió en Dios cuando fue a la guerra y Dios lo guió. A David, este hombre sí que mostró una confianza certera en el Dios que amó. A Daniel, en el momento de apretura, cuando quisieron acorralarlo los sátrapas enemigos, él sacó de dónde y de a quién era que había puesto su confianza.
Y por supuesto los 3 jóvenes que estaban también cautivos allí en Babilonia con Daniel, fue apuesta su fe y confianza. Y en momentos difíciles fue que mostraron qué israelitas eran. Entonces, mi hermano, ¿en qué momento es que tenemos que mostrar que somos cristianos? Aquí, ahora. Es en este tiempo. No podemos estar driblando ni escabullendo del cristianismo. No, ahora es que hay que mostrar la garra de fe y de confianza en Dios que tenemos. Alabado el nombre del Señor. Y se pregunta usted, tal vez alguien, ¿por qué tengo que confiar en Dios? Una pregunta risible, ¿no le parece? Una vez un abogado hablándole el mensaje de Dios y hablando de la fe en Dios, este hombre petulante y soberbio se acercó a mí y levantando su rostro me dijo, ¿y por qué tengo que confiar en Dios? ¿Por qué tengo que seguirlo? Eso dice la gente que no ama a Dios, que no sigue a Dios, que es gente petulante, soberbia. ¿Por qué tengo que creer en Dios? Ya le estoy dando razones suficientes por las que debe confiar y creer en Dios. Y si no, está perdido, está perdida del todo. Sin Dios no hay salvación. Alabado el nombre del Señor. Si se fija bien, el texto dice, y vuelvo al texto principal, Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, escuche, mi Dios en quien confiaré. Nótese que el acento está en la última E, afirmando que la confianza va a ser puesta en Dios. No está preguntando, ¿en quién voy a confiar? Tampoco está admirando, para confiar en Él. No está en signo de admiración. Alabado el nombre del Señor. Sino que muestra lo que Él va a hacer. ¿A quién va a poner como su confianza? De hecho, de entrada ya sabe qué hará. Porque si lee otra vez el verso 2 dice, diré yo. Ya sabía a quién y sobre quién iba a poner la confianza. Esto es maravilloso. Encontramos en este texto, escuche esto, la idea primera y más prominente del libro. ¿Cuál? Confiad. Confiad. Se repite vez tras vez, en toda ocasión, en gozo o sufrimiento. David siempre recurría a Dios a pesar de sus flaquezas. David vivía en Dios. Vivía. Y hay que vivir en Dios. Porque acuérdese que en el texto que tomamos donde Dios afirma que Él nos controla y es dueño de nosotros, dice que en Él vivimos, leímos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Entonces hay que vivir en Dios. Y eso era David, afirmando todo esto. Dejando el verso 3, el verso 2, entramos al 2, hermanos. Síganme ahí en la lectura. El verso 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis diciéndole y recordándole cómo es que nosotros nos hemos acostumbrado a unos cristianos a ver el Salmo y es a verlo solo de protección y ya. Inclusive el inconverso lo pone como un amuleto. Acuérdese que bajo ese parámetro estamos viendo el Salmo realmente que nos enseña. Y entonces dice, me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Desde este verso 3 entra a decirnos lo que Dios hace. Escuche bien, lo que Dios hace a favor de aquel que pone su confianza en Dios, mas no sobre aquel que no pone la confianza en Dios. Así que si usted cree en María, en Pablo, en San Isidro, en San Francisco, en lo que sea, menos en Dios, no crea que Dios es su ayudador. Dice, Él te librará del lazo.
¿Qué es un lazo? Es un nudo, es una atadura. Es una atadura. Bueno, y dice aquí del cazador, no podemos pensar en otro cazador que no sea el diablo. ¿Ve? A eso vino. A cazar los hombres, las almas de los hombres, atarlas, encadenarlas. Es como dice Juan 10:10, que, y leámoslo textualmente, Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿A cuál ladrón se refiere? Imagínense. ¿A cuál ladrón miramos cuando leemos este texto? ¿Ve? Referencias múltiples que nos señalan que no hay otro ladrón más interesado en atar, en destruir y en hurtar que el mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Entonces, ¿a qué otro ladrón puede señalar? Ya usted lo sabe, mi hermano. Desde que lo echaron del cielo, su plan es acabar con la creación. Ese es su plan, acabar con la creación. Es el enemigo número uno de todo lo de Dios, desde el principio de los tiempos. El enemigo número uno. La Biblia nos llama a resistir al enemigo. Dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Mire cómo dice, otra vez yendo al texto, en Santiago 4:7, cómo es la manera en que dice la palabra del Señor sobre este cazador, este ladrón, este usurpador, en fin, el padre de la mentira. 4:7 de Santiago dice: someteos, ahí, vea, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para que ese pueda huir, para que ese se pueda someter, para que esa persona pueda resistir al diablo, al ataque satánico y diabólico, y el diablo pueda huir, tiene que haber un sometimiento de la persona a Dios. Entonces no es que uno dice aquí: Él me librará del lazo del cazador. ¿Se está sometiendo a Dios para que Dios lo libre? Aleluya. Ve que no es como dice el dicho, y decía mi pastor, y todavía dice seguramente porque está vivo, no es como soplar y hacer botellas. Él me librará del lazo del cazador. Aquí estoy en esta prueba, líbrame. Sí, pero ¿se somete usted a Dios? Aleluya. Obedece a Dios, obedece a la palabra, para que esa ayuda se cumpla y Dios diga: voy a salvar a mi hijo, a mi hija del cazador que lo tiene asediado. Ve que no es tener la Biblia en el Salmo 91 abierta como amuleto, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Aquí habla la palabra que tiene que haber de parte suya y mía un sometimiento a Dios. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Seguramente esta enseñanza nos va a llevar más tiempo. Yo pensaba que hoy iba a salir, pero es que es algo tan maravilloso que a medida que uno va leyendo el texto, como que le viene a uno algo de más para Dios enseñarle a uno y al pueblo. Tiene que haber sometimiento. Un impío, un perverso, un pecador no se somete a Dios. Es esclavo del pecado y de la maldad, vive para la maldad. ¿Cómo va a decir: Señor, líbrame del lazo del cazador? Para que Dios lo libre del lazo del cazador, usted tiene que salir de esos parámetros, de esas fronteras. Aleluya. Volvamos al texto. Salmo 91:3 estoy. Ya leímos el primero: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. De la peste. Peste destructora. ¿Qué es peste? Es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria. Eso es una peste. Y hay diferentes pestes. Le voy a hablar de 3, no más, pero hay muchas, han habido muchas a lo largo de los años. Hay pestes
imagine que se han llevado hasta millones de personas en una enviada. Existió la peste bubónica, que causa inflamación de las amígdalas. ¿Qué son las amígdalas? Cumplen funciones defensivas contra los gérmenes. Están ubicadas aquí en nuestra boca, por estos lados. Están como defensoras ahí, por estos sectores, defensoras para que no entren gérmenes o bacterias o cosas que puedan dañar el organismo linfático. O sea, el organismo de defensa inmunitario que Dios le ha puesto al hombre. También esta peste bubónica infecta las adenoides. Estas atrapan gérmenes que quieren entrar por la nariz. Imagínense la sabiduría de Dios que ubica aquí defensores. Eso se puede llamar defensores del ser humano. Una aquí por la boca, ubicadas por acá, y otras dentro de la nariz, en un área especial, para que de ahí para adentro no pase algún germen. Pero esta peste ataca esas adenoides y entonces da paso a esa enfermedad. También afecta esta peste el vaso. El vaso es un órgano que se encuentra en su costado izquierdo, por arriba del estómago y debajo de las costillas. Tiene el tamaño aproximado de su puño. Forma parte del sistema linfático que combate las infecciones y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Esta peste también ataca el timo. Es un órgano linfoide primario y especializado del sistema inmunológico. Dentro del timo maduran las células T. Las células T son imprescindibles para el sistema inmunitario adaptivo, que es el lugar donde el cuerpo se adapta específicamente a los invasores externos. Es decir, lo que hace esta peste es principalmente atacar la parte, todo lo que hace es que ataca el sistema linfático de nuestro cuerpo. Y es a la vez parte principal del sistema inmunitario. Usted sabía, mi hermano, que Dios en el cuerpo nos ha creado un sistema inmunitario. Es decir, algo que se hace inmune, que contrarresta un ataque, en este caso de las bacterias. Es como esos soldados en primera fila que están ahí puestos para que cuando llegue la guerra resistir al enemigo ahí en primera mano. Esa peste se encarga de atacar esa parte. También existe la peste septicémica, que son bacterias que se multiplican en la sangre, trabajan allá. Y está la peste neumónica, que son las bacterias que alcanzan los pulmones y causan neumonía. Ahí. El virólogo Jonathan Ball de la Universidad de Nottingham los llamó pequeños demonios astutos a esas pestes, a esas bacterias. Y abro comillas, él dijo, son fantasmas que atacan el cuerpo humano detectados cuando se adueñan de tu cuerpo. O sea que cuando la persona se da cuenta o despierta, ya, esas bacterias traspasaron la frontera inmune y se adueñaron del cuerpo. Y ahí es donde la persona muchas veces ya no tiene solución. ¿Ve? Por eso es que los expertos buscan una vacuna que contrarreste para cuando estas bacterias logren pasar esa barrera inmune de nuestro cuerpo. Haya otro elemento que siendo externo tan ayude a que la persona no muera de esa peste. Así que vamos viendo, mi hermano, cuánto mal causan. Mas el confiante en Dios es librado de esto. Dice, me librará del lazo del cazador y de la peste, me librará de la peste destructora. La oración del salmista.
El confiante en Dios es librado de esto. Ahora, ¿quién no quiere ser librado de algo así? Ser protegido por Dios de tanto mal. Por ejemplo, hermano, en esta pandemia mucha gente está agarrada de la mano del Señor esperando ser protegido. Agarrados, literalmente. Han dejado la maldad del pecado, ni palabras vulgares dicen ya, porque sienten temor a Dios. Agarrados. En momentos críticos el hombre se agarra de Dios. Los creyentes ciegamente nos aferramos a esta promesa sin pensarlo dos veces. Nosotros no esperamos que venga esto para agarrarnos. Ya estamos agarrados de hecho de la mano de Dios. Por eso no tememos. Por ningún motivo nos cabrá en la mente que moriremos de eso. O sea, al ser humano no le cabe en la mente que va a morir de una peste. Confiamos en que Dios nos protege de estas pestes y ahí nos paramos. Ese es nuestro ideal. Eso es lo que creemos, lo que confiamos, lo que decimos. Él me librará de la peste destructora, del lazo del cazador. El Salmo 4, entramos, 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué maravilloso es esto. Quiero volverlo a leer. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Jesús en el Evangelio de Mateo hace referencia a esto. Mateo capítulo 23, verso 37. Es una referencia sobre este texto de cómo es ese cuidado de Dios hacia los que hemos confiado en Él. Alabado el nombre del Señor. 23:37 de Mateo. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Escuche, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Ve? ¿Cuál es la referencia que el Señor pone acá de cómo es la protección de Dios? Como aquella gallina que tiene sus polluelos, 5, 6, 7, 8, los que tenga, ella quiere cubrirlos con sus alas. Así algunos se quede la pata por fuera, la cabeza por fuera, pero ella quiere que sientan el ala o una pluma de ella ahí tocándole el cuerpo para que se sienta protegido ese pollito. Y el Señor hace esa referencia sobre cómo es la protección de Él. Es lo que el salmista dijo aquí: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El Señor nos lo refiere allá, cómo es esa clase de protección que el Señor quiere dar a los que confían en Él. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, de esta manera Dios protege a su pueblo. Y luego, para acabar de ajustar y de rematar, la verdad de Dios también hace su propio trabajo de protección. Porque ahí dice: escudo y adarga es su verdad. También protege. El escudo y la adarga, que son clases de flechas cortas, largas. Así son adarga. Y que eso hace la función de protección también, porque la verdad de Dios protege. Mire de cuántas cosas lo ha protegido a usted, hermano, hermana. De caer en bajo mundo. Lo ha sacado primero Dios de ahí, de esos bajos mundos llenos de pecado y de maldad. Y luego esa verdad impregnada en su corazón se ha hecho vida y lo ha vivificado. Dígame si no es una protección esto. O sea, mire el cerco de protección que tenemos. Y eso, mi hermano, sin profundizar mucho en otras partes de la Biblia donde se nos asegura protección, solamente las voy a leer. No vamos a profundizar en ellas.
Jeremías 1:18. Alabado el nombre del Señor. Mire usted, Jeremías 1:18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Aleluya. He ahí un texto. Y el otro, el Salmo 34:7. El Salmo 34:7, que también habla de esa protección que Dios da. Y leo la palabra. Salmo 34, estaba en el 37. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahí otra vez la condición. ¿Cuál? A los que le temen, Dios protege. Esa es la condición. Témame, Dios dice, témame, sujétese a mí, sométase a mí y yo te protejo. ¿Ve? Y eso sin mirar el Salmo 23, que eso es una belleza, donde Dios protege.